Buenas, profesor. Ahora le voy a hablar sobre el Premio Nobel de la Literatura. Él es Mario Vargas Llosa. Nació en el año de 1936 en Arequipa. Sus padres fueron Dorita Llosa y Ernesto Vargas. Después del abandono de su padre, Dorita decide irse a Cochabamba, Bolivia, por sus creencias y su religión. Era muy devota y a consecuencia de los actos de su padre es por eso que decide irse, ¿no? Allá. Ese periodo duró duró 10 años y después por motivos de trabajo deciden regresar al Perú y radicaron en Piura. Allí es donde Mario conoce a su padre y también conoce la realidad de cómo vienen los niños al mundo. Él lo relata en su libro Pez en el agua. Después nos habla que Mario gana el premio de la Academia Suecia justamente por la cartografía de la estructura del poder y también por el mapeo también de esta estructura justamente. Eh, también Carlos Barral fue el personaje que publica, no, bueno, no publica, sino hace concursar su manuscrito de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y gana el premio de Biblioteca Breve en el año de 1962, para luego que esta obra sea publicada en el año de 1963 en Barcelona. Ahora quiero pasar a las etapas de la creación literaria de Mario Vargas Llosa. La primera etapa nos habla sobre un socialismo puro y sobre la documentación en la resistencia. Acá hablamos de sus obras emblemáticas como son La ciudad y los perros del año de 1963, conocida también como el boom literario, y también hablamos sobre lo que es Conversación en la Catedral, con esa pregunta emblemática, en qué momento se jodió el Perú, hecha por Zabalita. Esta obra fue publicada en el año de 1969. De ahí pasamos a la etapa liberal. Acá escribe la tía Julia y el escribidor en el año de 1977. Pasa acá a ser liberal total Mario, con novelas eróticas y novelas cortas. Eh, Justamente acá vemos lo que es Historia de Maita del año 1984 y Quién mató a Palomino Molero del año 1986. Pasamos a la tercera etapa. Bueno, antes de esta etapa hay una transición de que no publica obras hasta el año de 1993. Y aquí pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de la violencia, de la política y de la remembranza del recuerdo. Acá hablamos de su libro de las memorias, Pez en el agua, libro publicado en el año de 1993, y Fiesta del Chivo, del año 2000, que nos hace una remembranza justamente de la caída del gobierno del chino Fujimori acá en el Perú. Luego pasamos a la cuarta etapa, que es del siglo XXI para adelante. Justamente sus obras más importantes fueron El sueño celta, con la que gana el premio Nobel en el año 2010, y la última obra que publicó, Medio siglo con Borges, justamente este año. Ahora quiero dar una opinión pequeña, justamente la obra Los cachorros. Cuellar, un chico que tenía amigos, estudioso, aplicado, a medida que fue pasando el tiempo, le arrancó Judas eso que lo hacía completo y se volvió un chico ya no capaz de los estudios, ya no le importaba nada, era rebelde. A medida que pasaba el tiempo empezó a sentir, ¿cómo se llama? Ese tema de que estaba incompleto, ¿no? Porque le molestaba que le dijeran pichula, pero él, a medida que fue pasando el tiempo, ya no le afectaba mucho ese apelativo, más bien él decía que él era pichulaza. Después empezó a sentir, ¿cómo se llama? Que se empezó a sentir más incompleto porque sus amigos empezaron a tener novias y él sentía que las novias le quitaban esa amistad de sus amigos. Entonces él empezó como que a llamar la atención, ¿no? Embriagarse, a salir, como que a decirle, oye, ya pues vamos, pero como ya estaba pasando el tiempo y sus amigos ya estaban creciendo, eh, es por eso que, bueno, él trató de integrarse, ¿no? Lográndolo, ¿no? Pero también él sintió ese tipo de envidia por parte también de sus amigos, y eso también lo hacía incompleto, porque justamente las chicas que le tocaban a sus amigos eran mujeres
fieles, leales, y la chica que le tocó a él, justamente Teresa, era una mujer interesada, coqueta, que solamente le interesaba, estaba interesada nomás, no quería nada serio con él, o sea, no era leal, y al final ella ni siquiera se queda con él, sino se va con Cachito. A medida que fue pasando el tiempo, sus amigos fueron madurando, él no, se sentía más incompleto a consecuencia de eso, y por esas tratadas de llamar la atención por parte de Pichulita Cuellar, o sea, como que lo dejaron de lado, ¿no? Y aún así trataba de llamar la atención justamente juntándose con personas de mal vivir, con travestis, o hasta con ladrones, con corruptos, y a consecuencia de esa soledad, porque lo dejaron de lado, es que él muere. Ahora quiero comentarlo y dividirlo en tres partes, lo que es la tía Julia, el escribidor. Primero voy a hablar del amorío que tiene Mario Vargas con la tía Julia. Ellos ya se conocían desde Bolivia, justamente desde la niñez de Mario Vargas Llosa. Con la llegada de la tía Julia después de su divorcio, de su rompimiento romántico, ella viene supuestamente con el pretexto de ganar un buen partido. Pero ella no supo justamente lo que iban a hacer entre la tía y el sobrino, ¿no? A mí lo que más me llamó justamente la atención de este libro, porque es genial, me pareció muy bueno, justamente como Mario, en el cumpleaños de su tío, en ese Bolívar Grill, como ahí empieza, ¿no? Con ese beso, ¿no? Entonces él empieza a interesarse por su tía, empieza a frecuentarla, ¿no? Pero su tía todavía lo ve como un niño. Entonces él como que eso le enfurece, se enoja, ¿no? Entonces como que le enfrenta y le dice, ¿sabes qué? A mí ya no quiero que te refieras como, como marito, ¿no? Sino como un hombre de verdad. Entonces hay una parte del libro que me llama la atención. Ya no te voy a servir Coca-Cola, sino te voy a servir ahora whisky. O sea, me llama mucho la atención porque como que ya lo empezó a tomar en cuenta la tía Julia a Mario, ¿no? Y también ellos como que su mejor amigo de Mario, que es Javier, la pareja de Nancy, que es su prima también de Mario, hacen de cómplices, ¿no? Y cómo es que ellos, o sea, los alertan, ¿no? De la conspiración que estaban tramando sus familiares, porque sus familiares ya sabían del amorío que estaba Mario con su tía, ¿no? Y cómo es que al enterarse todo lo que vive, ¿no? Mario decide casarse con su tía y todo el transcurso de esa historia, ¿no? Cómo es que desde Surco, desde la municipalidad, ¿no? Cómo se arrepiente el alcalde, aunque sea le había pedido 5.000 soles, también lo que vive también Mario Vargas Llosa para poder tramitar, ¿no? Su parte de nacimiento, ¿no? Porque supuestamente en esa época el mayor de edad no es desde los 18, sino es desde los 21, ¿no? Como tramitó, y también cómo se llama sus papeles la tía Julia, también como Mario Vargas Llosa la cela con el endocrinólogo, ¿no? Ahí se da cuenta que estaba enamorado, ¿no? Pero al final justamente cómo es, ¿no? Que con ayuda de sus amigos, como dicen, el poder de la amistad lo puede todo, y gracias a Pascual, ¿no? Pero Pascual, ¿no? Como que lo lleva a Chincha y de ahí tenían una luz de la esperanza, pero al final como que su familiar de Pascual como que se retracta, ¿no? Porque estaba diciendo que ahí tenían un chismoso que era su secretario, ¿no? Y no podía hacer esos actos. Entonces ahí es como que también empieza otra pequeña historia de tratar de buscar quién nos casaba, ¿no? Que es en los distritos de Chincha. Y al final encuentran al compadre del taxista, que justamente este señor los llega a casar, ¿no? Y cómo es que Mario tiene que conseguir, aparte de su trabajo de periodista, 7 trabajos más para poder, ¿cómo se llama?, mantener a la tía, ¿no? Y cómo es que la llegada de sus padres, ¿no? Y cómo su padre con una carta lo amenaza de muerte a Mario Vargas Llosa. Entonces ahí deciden, y él con mucha pena acepta la decisión de la tía Julia de irse a Chile durante un mes. Y tras su llegada, justamente son felices, ¿no? Me gusta mucho ese ambiente, ¿no? Que viven, que se quieren, que se agarran de las manos y se besan, ¿no? Al final, lo que le pedía de tiempo de esposos, ¿no? De matrimonio era 5 años la tía, pero al final se quedaron 8 años. Es lo que, o sea, no se esperaba, ¿no? Su misma familia esperaba otra cosa. Y al final de los 8 años, justamente al final del libro queda con su prima Patricia,
¿no? Y justamente lo amenaza, ¿no? Que porque llegaba tarde y no sabía todo lo que había pasado ese día, que se reencontró con sus antiguos compañeros de trabajo. Ahora quiero hablar de Pedro Camacho. Pedro Camacho es el boliviano famoso que vino a salvar a Radio Central de los radioteatros que tenían justamente que tenían pues, con la empresa CMQ cubana, que eran unos radioteatros hasta las patas, pero nadie sabía que Pedro Camacho escondía algo, que era un personaje que a medida que iba escribiendo se estaba como que autogenerando una autoexplotación mental y o sea, todos los días trabajaba más de 18 horas y los fines de semana más de 10 horas, o sea, como que se estaba destruyendo el cerebro. Es así que a consecuencia que a medida que iba construyendo los radioteatros que empezaron bien, a mi parecer empezaron bien, los mismos, la misma audiencia, primero la audiencia, después los trabajadores que también ayudaban a hacer los radioteatros, se dieron cuenta que él empezaba a mezclar a los personajes de los radioteatros. Entonces eso como que él empezó, no le jugó en bien a Pedro Camacho. Y justamente yo empecé a dar cuenta, porque en el libro también hablan de algunos radioteatros que son creación de Pedro Camacho, ¿no? Y obviamente al final también él mismo se da cuenta que había perdido todo, ¿no? Se había vuelto loco, aceptó. Y también quiero hablar que justamente la repulsión que tiene Pedro Camacho con los argentinos. Pero, ojo, la pareja de Pedro Camacho, o sea, la pareja, porque al final dice que él tiene una pareja, tiene una esposa, es una mujer argentina, es una striptease argentina, que ella lo salva justamente del hospital de locos, lo apoya, porque al final lo despiden a Pedro Camacho porque queda loco, pues, ¿no? Y, o sea, para mí Pedro Camacho fue un personaje, ¿cómo se llama? Muy tétrico, muy oscuro, porque justamente era muy detallista, lo ayudó a, ¿cómo se llama? Mario Vargas Llosa. Obviamente que para mí también su amistad valía demasiado porque yo me identifico mucho. No me gustó justamente en la parte en la que Mario Vargas Llosa se arrepiente, ¿no? De no visitarlo de ahí de la clínica de locos, ¿no? Se va. Eh, bueno, ahora quiero hablar de los radioteatros. Empiezan bien, justamente con el incesto de los hermanos. Me pareció una historia muy loca, ¿no? Me dejó en suspenso. La historia que también me llamó la atención fue justamente la de la violación de Sarita Huanca y cómo es el juez, ¿no? Que cómo se sorprende al detallismo de cómo relata, ¿no? Esta historia, ¿no? Y cómo sus padres querían casarla a su hija con el violador. Era imposible. ¿Cómo iban a tomar ese tipo de decisión? Solamente eso se le puede ocurrir a Pedro Camacho. Pero también cómo es que como Gumersindo Tello se quiere amputar el pene solamente porque él piensa que es una prueba de su Dios. De ahí, otra también que me llamó la atención es justamente la historia de Federico, el, el que es cazador de ratas, justamente con la mala experiencia que tiene cuando fallece su hermana cuando eran niños y él decide ser justamente un cazador de ratas para aniquilar justamente estos animales, pero a consecuencia que va madurando, se vuelve una persona machista, quiere cuidar a sus hijas, a su esposa, bueno, sus hijos porque son 4 hijos, pero no pensó que un día al quererle recriminar una publicación, ¿no? Que sale en la revista, sus hijos lo empezaron a golpear, ¿no? Y quiero también recalcar justamente el enredo que empieza a cometer y ya uno se da cuenta, ¿no? Cómo es que Lituma muere 2 veces, bueno, hasta 3 veces, ahogado, quemado y aplastado en un terremoto. Hasta es confundido como monja, lo cambian de papel y como lo trágico, ¿no? De los personajes, ¿no? Me hubiera gustado que tuvieran un orden, si es que supuestamente se hubiera dado un orden de trabajo, pero Camacho, porque para mí que se obsesionó demasiado y hasta también cómo les muestran, ¿no? Cómo él se disfrazaba, tenía disfraces.
¿no? Para cada personaje. Y eso es todo. Gracias.